Queremos encontrar la ecuación de la línea que es la intersección de los planos x más 2 y 4z igual 16 y 2x, y más 3z igual 6. Mirando nuestras notas a continuación sobre la ecuación estándar de un plano, observe cómo los coeficientes de x y z, que son a, b, nos dan la forma componente de un vector normal para el plano. Mirando esta primera ecuación, un vector normal a este plano que llamaremos vector n-1 tendría los componentes 1, 2, menos 4. Mirando la segunda ecuación, el vector normal, lo llamaremos vector n-2 tendría componentes 2, menos 1, 3. Y necesitaremos estos vectores para encontrar la ecuación de la línea de intersección. Ahora mirando nuestras notas a continuación sobre las ecuaciones paramétricas de una línea en el espacio, para escribir las ecuaciones de una línea en el espacio necesitamos dos cosas. Necesitamos un punto en la línea, que sería el punto x-0, y-0, z-0 y también necesitamos el vector de dirección. Vector v con componentes a, b, c. Para comprender mejor cómo abordar esto, veamos esto gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de los dos planos. Observe cómo el vector amarillo es normal al plano amarillo y este vector azul claro es normal al plano azul claro. Y si encontramos el producto cruzado de estos dos vectores normales, nos da este vector gris que en realidad es el vector direccional de la línea azul que es la intersección de los dos planos. Entonces podemos encontrar el vector direccional de la línea determinando el producto cruzado de los dos vectores normales a los dos planos, y luego tendremos que encontrar algebraicamente un punto que esté en ambos planos que también estaría en la línea de intersección. Pero primero determinemos el vector direccional para la línea de intersección determinando el producto cruzado de estos dos vectores normales. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. Así que configuraremos esto como un determinante de 3×3 donde la primera fila serán los vectores unitarios y, j y k, la segunda fila serán los componentes del vector n-1, entonces tenemos 1, 2, menos 4. La tercera fila será el componente del vector n-2 que son 2, menos 1, 3. Avancemos y dividamos con esto usando el método de expansión por menores. Para determinar los elementos para este primer determinante de 2 en 2, eliminamos la fila y la columna del vector y, por lo que iluminamos la primera fila y la primera columna. Entonces los elementos son 2, menos 4, menos 1, 3. Para el siguiente determinante de 2 por 2 iluminaremos la fila y la columna del vector j, por lo que iluminaremos la fila 1, la columna 2, de modo que los elementos son 1, menos 4, 2, 3. Y para el tercer determinante iluminamos la fila y la columna del vector k, así que iluminamos la fila 1, la columna 3. Entonces tenemos 1, 2, 2, menos 1, y ahora para evaluar. Cada 2 por 2 determinantes encontraremos este producto menos este producto. Escribamos esto en forma de componente. Entonces, el componente x será 6, 4, que es 2. Aquí tenemos 3 menos 8 que se convierte en 3 más 8 u 11 porque el menos aquí, el componente y menos 11 y el componente z serán 1, 4, que es menos 5. Entonces, esta es la parte transversal de los dos o más vectores que nos da el vector direccional de la línea de intersección. Volviendo a nuestra primera diapositiva, escriba el v. El vector direccional tiene componentes 2, menos 11, menos 5. Avancemos y destaquemos esto. Y ahora trabajemos para determinar un punto que va a estar en ambos planos. Recuerde que cualquier punto servirá siempre que esté en ambos planos. Y encontraremos este punto algebraicamente. Lo que haremos primero es elegir un valor para x, y o z como una constante. Sigamos adelante y dejemos que x igual 0. Tiene que haber un punto en ambos planos donde la coordenada x sea 0, y cuando x sea 0, observe cómo esta primera ecuación sería 2y, 4z igual 16 y la segunda ecuación. Nuevamente si x es 0 sería y más 3z igual 6. Nuevamente, si obtenemos un valor constante para x, y o z, pero al seleccionar x igual 0,
solo estamos diciendo que debe haber un punto en ambos planos donde la coordenada x sea 0, lo que daría. Usamos estas dos ecuaciones, que resolvemos un sistema de ecuaciones para encontrar el punto en ambos planos donde la coordenada x es 0. Entonces todo esto es un sistema. Sigamos adelante y multiplique esta segunda ecuación por 2. Entonces dejaremos la primera ecuación igual. 2y, 4z igual 16, y aquí tendríamos 2y más 6z igual 12. Plus 6z equals 12. Ahora sigamos y sumemos estas dos ecuaciones, así que esto sería 0, 4z más 6z es 2z. Entonces tenemos 2z iguales, 16 más 12 es 28, dividiendo ambos lados por 2 tenemos z igual 14. Entonces, cuando x es 0, sabemos que z igual 14. Y ahora necesitamos encontrar lo que, y sería sustituyendo z igual 14 en una de estas dos ecuaciones aquí. Avancemos y usemos esta ecuación aquí para sustituir 14 por z. Eso nos daría y más 3 multiplicado por 14 es igual a 6, entonces y más 42 es igual a 6. So negative y plus 42 equals 6. Restando 42 en ambos lados obtenemos y igual menos 36, entonces y igual 36. Entonces encontramos que el punto en ambos planos cuando x igual 0 es cuando, y debe ser 36 y z igual 14. Entonces este sería el punto que está en la línea de intersección de los dos planos. Entonces, volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora conocemos un punto en la línea de intersección. Tendría coordenadas 0, 36, 14. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar la ecuación de la línea que es la intersección de estos dos planos. Sabemos que a, b son 2, menos 11 y menos 5. Y x-0 es 0, y-0 es 36 y z-0 es 14. Entonces, las ecuaciones paramétricas para la línea de intersección serían x igual 0 más 2 toneladas o solo 2 toneladas. Equals 0 plus 2t or just 2t. Y igual 36, 11 toneladas, y z igual 14, 5 toneladas. Minus 11t. And z of t is equal to 14 minus 5t. Por supuesto, también podríamos escribir esta línea como una función de valor vectorial donde r tendría un componente x de 2 toneladas, un componente y de 36, 11 toneladas. Y un componente as de 14, 5 toneladas. Entonces, dependiendo de cómo se le pida que escriba la ecuación, podría ser como ecuaciones paramétricas o como una función de valor vectorial. Probablemente la forma más común sería para escribir la línea como un conjunto de ecuaciones paramétricas que se muestran aquí. Pero nuevamente, también podría expresarse aquí como una función de valor vectorial. Volviendo a nuestro gráfico por última vez, acabamos de encontrar la ecuación de esta línea azul aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.